Muy bien, hablemos de algo que quizás al principio no suene súper emocionante, pero que en realidad es algo transformador en la educación universitaria: las rúbricas. Ahora podrían pensar que las rúbricas son solo, ya saben, esas tablas que los docentes usan para asignarles una calificación. Y sí, claro que hacen eso. Pero son mucho más que simples herramientas de calificación, especialmente cuando hablamos de estudiantes adultos en un entorno universitario. Piénsenlas como un mapa de ruta, una guía transparente que les muestra exactamente cómo se ve el éxito para cualquier tarea o actividad. Desmitifican las expectativas y proporcionan un camino claro para que los estudiantes demuestren su aprendizaje de manera efectiva, lo cual es increíblemente empoderador. Aquí es donde la andragogía, el arte y la ciencia de enseñar a adultos, irrumpe con fuerza. Los estudiantes adultos, a diferencia de los estudiantes más jóvenes, llegan al aula con un cúmulo de experiencia de vida y un fuerte deseo de autodirección. Quieren saber el porqué detrás de lo que están aprendiendo y cómo se conecta con sus metas. Las rúbricas son fantásticas para esto, porque establecen los criterios de éxito desde el principio. Esta transparencia respeta la autonomía de los estudiantes adultos, permitiéndoles comprender con precisión cómo se evaluará su trabajo. Cambia la dinámica de un juicio misterioso a una comprensión colaborativa de las expectativas, fomentando un sentido de control y propiedad sobre su proceso de aprendizaje. Para nosotros los docentes, elaborar una rúbrica bien pensada podría parecer mucho trabajo inicial, y bueno, a veces lo es. Pero créanme, la recompensa es enorme. Una rúbrica bien diseñada asegura la consistencia y la equidad en la calificación. Se acabó el batallar con nociones vagas de bueno o excelente. En lugar de eso, se tienen descriptores concretos para diferentes niveles de desempeño. Esto no solo hace que la calificación sea más objetiva, sino que también ayuda a proporcionar retroalimentación específica y constructiva. Y aquí un consejo clave. Realmente puede ahorrarles muchísimo tiempo a largo plazo al agilizar el proceso de retroalimentación y reducir las consultas de los estudiantes sobre por qué recibieron una calificación particular. ¿Y para los estudiantes? Oh, los beneficios son enormes. Imaginen enfrentarse a un proyecto importante o una presentación sabiendo exactamente qué necesitan hacer para tener éxito. Eso es lo que proporciona una buena rúbrica. Permite a los estudiantes comprender los objetivos de aprendizaje específicos que se están evaluando y cómo cada componente de su trabajo contribuye a alcanzar dichos objetivos. Pueden usar la rúbrica para autoevaluarse antes de entregar su trabajo, identificando áreas en las que podrían necesitar mejorar. Esta claridad reduce la ansiedad, fomenta el esfuerzo enfocado y, finalmente, ayuda a los estudiantes a ver un camino claro hacia el crecimiento y el logro académico. Se trata de hacer que el aprendizaje sea visible y alcanzable. Entonces, cuando pensamos en las evaluaciones universitarias, a menudo nos vamos directamente a los ensayos y exámenes. Pero a veces, especialmente en actividades que involucran presentaciones o trabajo en grupo, entran en juego otros elementos, como la presentación del estudiante y su profesionalismo. Ahora, ¿por qué debería importar esto en un contexto universitario? ¿No es eso más para el mundo empresarial? Bueno, sí y no. La universidad es, en muchos sentidos, un campo de entrenamiento para la vida profesional futura. Cultivar una conciencia de cómo uno se presenta, comunica respeto por el tiempo compartido y participa reflexivamente es una parte vital de esa preparación, contribuyendo a un ambiente de aprendizaje productivo para todos los involucrados. Comencemos con algo aparentemente básico: la puntualidad y la preparación. Llegar a tiempo a una presentación o una actividad colaborativa no es solo cuestión de cortesía. Es un indicador fundamental de respeto por el proceso de aprendizaje y por el tiempo de los compañeros y los docentes. De manera similar, estar preparado, tener los materiales listos, haber reflexionado sobre la propia contribución, demuestra compromiso y dedicación. En una rúbrica, esto no tiene que ser punitivo. En cambio, puede plantearse de forma positiva, reconociendo a los estudiantes que demuestran responsabilidad y preparación, atributos clave para los estudiantes adultos que a menudo manejan múltiples compromisos y aprecian la eficiencia y el respeto mutuo. Luego tenemos la postura y la participación. Ahora, esto no se trata de juzgar la apariencia de alguien ni de exigir una postura rígida y formal. Nada de eso. Más bien,
Se trata de observar señales no verbales que a menudo reflejan participación activa e interés. El estudiante hace contacto visual, escucha atentamente a los demás o contribuye reflexivamente cuando es apropiado. Estas son señales de alguien que está mentalmente presente e involucrado en la actividad. Para los estudiantes adultos que valoran la interacción y el aprendizaje experiencial, demostrar participación puede mejorar significativamente la experiencia de aprendizaje colectiva. Una rúbrica puede orientar de forma amable a los estudiantes para que comprendan cómo su presencia física puede comunicar su nivel de involucramiento. Finalmente, consideremos la actitud. Esto es un poco más sutil, pero sumamente importante. Buscamos una receptividad a la retroalimentación, una disposición a colaborar constructivamente con los compañeros y un enfoque general positivo hacia la tarea de aprendizaje. Una mentalidad de crecimiento, en la que los desafíos se ven como oportunidades para desarrollarse, es fundamental aquí. Para los estudiantes adultos, que aportan diversas perspectivas y experiencias, una actitud abierta y respetuosa fomenta un ambiente de aprendizaje más rico y dinámico. Una rúbrica puede resaltar el valor de la participación constructiva, motivando a los estudiantes a contribuir de manera positiva a la comunidad intelectual del aula, convirtiéndola en un espacio de apoyo para todos. La comunicación efectiva es el alma de la academia y, de hecho, de la mayoría de los campos profesionales. Ya sea al elaborar un argumento convincente en un ensayo o al realizar una presentación oral que capte el interés, la habilidad de usar el lenguaje con claridad y eficacia es fundamental. Es el medio principal a través del cual las ideas se comparten, se debaten y se perfeccionan. Por lo tanto, evaluar cómo los estudiantes usan el lenguaje y se expresan es un componente crucial de muchas evaluaciones universitarias. Esto no se trata solo de encontrar errores gramaticales, sino de evaluar su capacidad para comunicar pensamientos complejos con precisión e impacto, una habilidad muy valorada por los estudiantes adultos que buscan un crecimiento profesional y personal. Cuando evaluamos el uso apropiado del lenguaje, observamos varios elementos que están conectados entre sí. Esto incluye la riqueza y la precisión de su vocabulario. Usan los términos de forma correcta y efectiva. Implica examinar con cuidado la gramática y la sintaxis para asegurar la claridad y la corrección, que son la base de una comunicación que se pueda entender. También consideramos el registro o estilo del lenguaje. ¿Es adecuadamente formal para un contexto académico o está adaptado de forma conveniente para una audiencia o un propósito específico? Para los estudiantes adultos, dominar esta capacidad de adaptación es una ventaja importante que les permite desenvolverse en diversas situaciones de comunicación con confianza y habilidad. Evaluar la expresión oral trae consigo sus propias consideraciones. ¿Con qué claridad articula el estudiante sus palabras? ¿Es su ritmo adecuado, ni muy rápido que no se entienda, ni muy lento que aburra? El tono de voz también juega un papel importante, transmitiendo entusiasmo, seriedad o convicción, según sea apropiado. Y por supuesto, la confianza, o al menos aparentarla, puede mejorar mucho la capacidad de persuasión de una presentación oral. Para los estudiantes adultos, muchos de los cuales pueden estar volviendo a hacer presentaciones formales después de un tiempo, los criterios de una rúbrica pueden ofrecer comentarios específicos y prácticos para ayudarles a perfeccionar estas habilidades tan importantes para hablar en público. De manera similar, al evaluar la expresión escrita, miramos más allá de la corrección superficial. Un texto bien escrito mostrará una organización estructural fuerte, con ideas que fluyen de manera lógica de una a otra. Presentará un argumento claro y coherente, apoyado por evidencia y razonamiento adecuados. La habilidad para crear narrativas que atrapen, construir argumentos persuasivos o explicar información compleja con claridad por escrito es una característica distintiva de una habilidad académica avanzada. Para los estudiantes adultos, que a menudo necesitan elaborar informes o documentos profesionales, desarrollar una expresión escrita sólida se aplica directamente a sus aspiraciones de carrera, haciendo que su evaluación sea especialmente importante. En la universidad, no se trata solo de ver si los estudiantes pueden recordar datos y cifras, para eso están los buscadores. Lo que de verdad nos interesa es el verdadero dominio de la asignatura. Esto va mucho más allá de la simple memorización.
Abarca la capacidad de aplicar conceptos en situaciones nuevas, de analizar información críticamente, de sintetizar ideas diversas en un conjunto coherente y de evaluar la validez e importancia de diferentes perspectivas. Se trata de fomentar una comprensión profunda y con matices que permita a los estudiantes abordar la asignatura de una manera significativa y sofisticada, capacitando a los estudiantes adultos para que se conviertan en pensadores críticos y solucionadores de problemas. Entonces, ¿cuáles son las señales claras de un dominio genuino de la asignatura? Un indicador clave es la habilidad del estudiante para explicar conceptos complejos con sus propias palabras, muchas veces simplificándolos sin perder el significado esencial. Otro es la capacidad de hacer conexiones entre diferentes temas dentro de la asignatura o incluso entre distintas disciplinas. Los estudiantes que han dominado una asignatura con frecuencia pueden enfrentar problemas nuevos con confianza, aplicando sus conocimientos de forma flexible y creativa para hallar soluciones. No solo conocen el qué, sino que entienden el por qué y el cómo, lo cual es fundamental para los estudiantes adultos que buscan conocimiento aplicable en lugar de datos aislados. Al diseñar criterios de rúbrica para medir esta profundidad de comprensión, necesitamos ir más allá de las preguntas que solo tienen respuestas de correcto o incorrecto. En vez de eso, debemos enfocarnos en tareas que exijan un razonamiento basado en evidencia, pensamiento crítico y la habilidad de considerar y responder con argumentos a contraargumentos o puntos de vista distintos. Por ejemplo, los criterios podrían evaluar la destreza del estudiante para identificar supuestos fundamentales, valorar la calidad de la evidencia presentada o proponer soluciones bien sustentadas para asuntos complejos. Esto anima a los estudiantes adultos a relacionarse con el material de forma crítica, usando su experiencia y conocimientos previos. Al final, nuestra meta es evitar las evaluaciones que solo premian el aprendizaje superficial. Queremos fomentar la curiosidad intelectual y un involucramiento auténtico con el material. Por lo tanto, los descriptores de la rúbrica deben destacar la aplicación y la síntesis del conocimiento, más que su simple reproducción. Preguntas como ¿qué tan eficazmente usa el estudiante la evidencia para apoyar sus ideas? ¿O en qué medida demuestra el estudiante una comprensión crítica de las teorías principales? Pueden guiar a los estudiantes hacia un aprendizaje más profundo. Este enfoque es muy bien recibido por los estudiantes adultos, quienes usualmente están motivados por el deseo de ser competentes y dominar áreas importantes para sus vidas. Sección 5. Despertando la genialidad. Reconociendo la originalidad y el toque creativo. La universidad no se trata solo de asimilar el conocimiento existente, también se trata de aportar a este, o al menos de aprender a pensar de formas que puedan conducir a nuevas perspectivas. Aquí es donde la originalidad y la creatividad entran en juego. Fomentar estas cualidades es esencial para impulsar la innovación y el progreso en cualquier campo. Si bien no toda tarea necesita ser un descubrimiento revolucionario, animar a los estudiantes a ir más allá de la mera repetición de información y a que aporten sus propias perspectivas o enfoques novedosos es increíblemente valioso. Para los estudiantes adultos, aprovechar sus diversas experiencias puede ser una fuente muy valiosa de esta originalidad. Ahora bien, definir la originalidad en un contexto académico a veces puede resultar un poco complicado. No siempre significa inventar algo completamente nuevo desde cero, lo cual es un estándar muy alto. Con más frecuencia, implica presentar perspectivas frescas sobre ideas existentes, establecer conexiones únicas entre conceptos dispares o sintetizar información de una manera novedosa y perspicaz. También podría demostrarse mediante una aplicación innovadora de una teoría o un enfoque creativo para la resolución de un problema. La clave es que el estudiante aporte su propio sello intelectual personal al trabajo, en lugar de simplemente repetir lo que ha leído o escuchado. Entonces, ¿cómo evaluamos algo aparentemente tan subjetivo como la creatividad o la originalidad de manera justa y consistente? La rúbrica puede ayudar en esto, centrándose en indicadores observables. Podemos buscar evidencia de la toma de riesgos intelectuales. ¿Se aventuró el estudiante más allá de las respuestas seguras y convencionales? Podemos evaluar el uso innovador de conceptos, herramientas o metodologías. ¿Muestra el trabajo una divergencia reflexiva de las normas establecidas? ¿Y está esta divergencia bien justificada y es efectiva?
se trata de recompensar el esfuerzo por pensar de manera diferente y por explorar territorio intelectual inexplorado o menos explorado, lo cual los estudiantes adultos suelen valorar como una forma de dejar su huella particular. Por supuesto, es fundamental equilibrar este fomento de la creatividad con la necesidad de rigor académico. La originalidad por sí misma, sin una base sólida de comprensión o evidencia, no es lo que buscamos. Por lo tanto, la rúbrica debe asegurar que las contribuciones creativas también estén bien fundamentadas, sean lógicamente sólidas y pertinentes para la tarea asignada. El objetivo es fomentar la innovación con propósito, donde la creatividad mejore el argumento o la solución, en lugar de restarle valor. Esto asegura que los estudiantes adultos desarrollen habilidades creativas que sean tanto imaginativas como aplicables en la práctica en sus campos de especialización. Sección 6. El diseño de las ideas. Evaluación de la claridad y la coherencia. Imaginen leer un manual de instrucciones donde los pasos están desordenados, el lenguaje es confuso y terminan más desconcertados que cuando empezaron. Así es como se siente la falta de claridad y coherencia en un trabajo académico, ya sea un ensayo escrito o una presentación oral. Estas dos cualidades son absolutamente fundamentales para una comunicación efectiva. La claridad asegura que los puntos individuales sean comprensibles, mientras que la coherencia asegura que todos estos puntos se conecten lógicamente para formar un todo unificado y persuasivo. Para los estudiantes adultos, que a menudo comunican ideas complejas en entornos profesionales, dominar la claridad y la coherencia es una habilidad indispensable. Cuando evaluamos la claridad, observamos varios aspectos. ¿Es el lenguaje preciso y sin ambigüedades? ¿Se definen los términos complejos o se usan de manera que su significado sea evidente por el contexto? ¿Es la estructura de la oración lo suficientemente directa para seguirla con facilidad? ¿Evita el estudiante la jerga cuando es innecesaria o la explica cuando es esencial? Esencialmente, la claridad consiste en hacer que el mensaje sea lo más fácil posible de comprender para la audiencia, sin malentendidos. Esta franqueza es a menudo apreciada por los estudiantes adultos ocupados que valoran la comunicación eficiente y efectiva. La coherencia, por otro lado, se trata del panorama general, la comprensión global de la comunicación. Se trata del flujo lógico de las ideas, no solo dentro de un párrafo, sino entre párrafos, secciones y a lo largo de todo el trabajo o presentación. ¿Existen transiciones fluidas que guían al lector u oyente de un punto al siguiente? El argumento se construye de manera progresiva y lógica hacia una conclusión clara. Hay una tesis o punto principal discernible que unifica toda la comunicación. Un trabajo coherente se siente completo y bien estructurado, dejando a la audiencia con una comprensión clara del mensaje. Entonces, ¿cómo podemos traducir estos conceptos en descriptores prácticos para rúbricas? Para la claridad, podríamos usar frases como: el lenguaje es preciso y se entiende fácilmente. Los términos clave están claramente definidos. O las oraciones están bien construidas y no son ambiguas. Para la coherencia, los descriptores podrían incluir: las ideas están secuenciadas lógicamente y bien señalizadas. Los argumentos son fáciles de seguir desde la introducción hasta la conclusión. Las transiciones entre secciones son fluidas y efectivas. O el trabajo presenta un mensaje unificado y consistente. Estos marcadores específicos proporcionan a los estudiantes, especialmente a los adultos enfocados en el desarrollo de habilidades, objetivos tangibles para mejorar su comunicación. Sección 8. Trazando el rumbo. Definiendo niveles claros de desempeño. La columna vertebral absoluta de cualquier rúbrica sólida es su conjunto de niveles de desempeño claramente definidos. Estas son las diferentes gradaciones de calidad. Podrían llamarlos excelente, competente, en desarrollo y necesita mejorar, o algo parecido. Pero las etiquetas en sí no son tan importantes como lo que representan. Cada nivel debe estar acompañado de un lenguaje detallado y descriptivo que pinte una imagen clara de cómo se ve el desempeño en esa etapa específica. Esto es lo que transforma una rúbrica de una herramienta de calificación misteriosa en una guía transparente para el aprendizaje, lo cual es esencial para los estudiantes adultos que aprenden de forma autónoma. Al elaborar estas descripciones, es vital usar un lenguaje que sea descriptivo en lugar de puramente sentencioso.
En vez de decir uso deficiente de las fuentes, lo que no ofrece mucha orientación, un descriptor podría decir: las fuentes se usan con poca frecuencia, pueden no ser relevantes o no están citadas correctamente. Esto se enfoca en comportamientos y resultados observables, dando a los estudiantes información concreta sobre lo que hicieron o no hicieron y cómo pueden mejorar. Este enfoque es mucho más constructivo y se alinea con los principios andragógicos de proporcionar retroalimentación, que facilita el crecimiento y la comprensión para los estudiantes adultos. Un aspecto crítico al definir los niveles de desempeño es asegurar que haya gradaciones medibles y claramente distinguibles entre ellos. Cada escalón en la escala, desde necesita mejorar hasta excelente, debe representar una mejora significativa e identificable en la calidad del trabajo para cada criterio. Si las descripciones para bueno y excelente son demasiado similares, se vuelve difícil tanto para el instructor calificar de manera consistente, como para el estudiante entender qué necesita hacer para alcanzar el nivel más alto. Las distinciones deben ser significativas y permitir tomar acciones, guiando a los estudiantes adultos en su camino específico hacia la maestría. Además, la consistencia al aplicar estos niveles de desempeño es fundamental para la equidad y la confiabilidad. Si es posible, es beneficioso que los instructores que usarán la misma rúbrica calibren su comprensión de estos niveles, quizás calificando algunas tareas de muestra juntos y discutiendo sus valoraciones. Esto ayuda a asegurar que un estudiante reciba la misma evaluación de su trabajo, sin importar quién lo esté calificando. Para los estudiantes adultos, que valoran la equidad y los estándares claros, esta consistencia construye confianza en el proceso de evaluación y refuerza la rúbrica como una herramienta confiable para entender las expectativas y el progreso. Sección 9. El gran diseño. Creando rúbricas fáciles de usar y efectivas, y su alineación con los objetivos de aprendizaje. Uno de los pasos más importantes, aunque a veces se pasa por alto, al crear una rúbrica efectiva, es vincular de forma clara sus criterios directamente con los objetivos de aprendizaje del curso. En serio, esto es algo fundamental. Cada cosa que ustedes evalúan debe corresponder claramente a una habilidad específica o a un conocimiento que se espera que los estudiantes adquieran en el curso. Esto responde a la pregunta vital: ¿por qué estamos evaluando esto? Para los estudiantes adultos, que suelen estar muy orientados a metas y quieren ver la importancia de sus esfuerzos, hacer esta conexión de forma clara refuerza el propósito de la tarea y cómo esta ayuda a su proceso general de aprendizaje. Cuando se trata del formato visual de la rúbrica, la claridad y la sencillez son sus mejores aliadas. El formato más común, y a menudo el más efectivo, es una cuadrícula o tabla. Normalmente, tendrán los criterios de evaluación en una columna, como claridad del argumento, uso de evidencia, y los niveles de desempeño, excelente, bueno, etc., en la parte de arriba. Las casillas dentro de la cuadrícula contienen entonces las descripciones específicas para cada criterio en cada nivel de desempeño. Mantengan un diseño limpio, usen tipos de letra fáciles de leer y asegúrense de que haya suficiente espacio en blanco para que no se vea muy cargado. El objetivo es un documento que sea fácil de consultar y entender a primera vista. El lenguaje que se usa en la rúbrica también es sumamente importante. Aunque la precisión académica es necesaria, intenten usar palabras que sean amigables para el estudiante tanto como sea posible, especialmente en las descripciones. Eviten la jerga demasiado técnica, a menos que esa jerga sea parte de lo que se está evaluando y se haya enseñado claramente. Recuerden, la rúbrica no es solo para ustedes, los instructores. Es una herramienta de aprendizaje principal para sus estudiantes. Los estudiantes adultos, en particular, valoran un lenguaje claro y directo que les permita autoevaluarse con precisión y entender cómo mejorar su trabajo. Piénsenlo como una conversación sobre lo que se espera. Finalmente, no piensen que el primer borrador de una rúbrica es la versión definitiva. Las rúbricas son documentos vivos que pueden, y a menudo deben, mejorarse con el tiempo. Consideren compartir un borrador de la rúbrica con sus estudiantes antes de una tarea y pedirles su opinión. Ellos podrían ofrecer ideas valiosas sobre partes que no estén claras o que sean confusas. Después de usar una rúbrica para una evaluación, reflexionen sobre qué tan bien funcionó. ¿Hubo criterios que fueron difíciles de aplicar de manera consistente? ¿Pareció que los estudiantes la entendieron?
Este proceso continuo de retroalimentación y mejora les ayudará a desarrollar rúbricas cada vez más efectivas y centradas en el estudiante, que realmente apoyen el aprendizaje de los adultos.